Buen día, jóvenes. Espero que se encuentren bien cuando vean este video. Por ahí me enteré que ya regresaron de fumigar las milpas, al parecer porque las está molestando mucho ahorita el gusano cojollero. Entonces, felicitarlos de mi parte porque hacen esa ardua labor de cuidar la producción del oro maya, que es el maíz para nosotros. Los felicito y les mando un saludo muy especial ahí también a sus padres, que ellos les están enseñando esa bonita labor de cultivar nuestro propio alimento para que ustedes puedan ser sobrevivientes. Y sin más preámbulo, iniciemos con la temática de este día. Por ahí me han consultado cómo demostrar que este triángulo que está aquí, el triángulo DEF, que se menciona en la figura, es un triángulo equilátero. Entonces, para ello hay cosas que debemos de demostrar antes. Si ustedes se fijan, se ve que el lado, perdón, DE es igual al EF y que es igual al DF. Por lo tanto, ese triángulo sería equilátero. Pero eso es a simple vista. Entonces, nosotros necesitamos demostrarlo matemáticamente y a través de las propiedades de la geometría para poder hacer una demostración que sea válida. Entonces, vamos a partir del enunciado que dice que el triángulo ABC, que es este de acá, es equilátero. Entonces, ¿qué significa eso? Que tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales, como lo vimos al inicio. Además, dice, los segmentos BE, que está acá, es igual al CF, que está acá, y es igual al AD, que está acá. Ahí nos la marcan a través de esta simbología que se utiliza acá. Quiere decir que son iguales. Entonces, a partir de eso, vamos a demostrar que el triángulo DF es equilátero, el que está aquí al centro de la figura. Entonces, vamos a iniciar recordando, para que ustedes puedan entender este tema, necesitan dar un pequeño repasito a los criterios de semejanza de triángulos. Ya en algún video anterior hablé sobre eso. Está el criterio lado, 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 pueden buscarlo ahí, o el lado, ángulo, lado, o el ángulo, ángulo. Son los tres criterios básicos que hemos visto para la demostración de semejanza de triángulos. Entonces, para ello necesitamos demostrar que tres lados son iguales, que es el primer criterio, que dos lados son iguales y el ángulo que está entre ellos, es decir, acá se formaría una especie de V, ¿no? Un lado igual y el ángulo que está entre ellos. Ese es el segundo criterio. O demostrar también que dos ángulos son iguales. Si dos ángulos son iguales, el tercero también lo será y por lo tanto los triángulos son semejantes. Vale. Ahora bien, vamos a ver cómo abordar este tema. Empezamos diciendo que la figura o el triángulo más grande, que es el ABC, es equilátero. Eso significa que este ángulo es igual, vamos a cambiar acá, este ángulo es igual con el ángulo C y con el ángulo A también. Entonces nos vamos a basar primero en esos dos triángulos auxiliares, que serían, voy a hablar sobre el BED y el SF, ¿ya? Estos dos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que BE, el segmento BE, es igual al segmento FC. Eso es porque aquí lo afirma en la figura. Miren, BE es igual a CF. ¿Cómo lo podemos afirmar? Por esta marca que nos han presentado en el enunciado. Luego dice que el ángulo B es igual al ángulo C. Eso es porque el triángulo es equilátero. Entonces sabemos que los tres ángulos internos van a ser iguales y van a ser de 60 grados. Entonces ya casi tenemos listo el criterio. Estamos hablando aquí de lado, ángulo,
Entonces, por lo tanto, vamos a tratar de demostrar que otro lado también es igual. Entonces vamos a decir, partiendo del segmento BC es igual al segmento AC. Esto es el segmento BC de acá y el segmento AC. ¿Por qué lo podemos afirmar? Lo podemos afirmar porque ese triángulo es equilátero, entonces también los lados de ese triángulo son iguales. Vaya, ahora como ya afirmamos eso, pero el segmento BC, que está acá, está formado por dos segmentos pequeños, que serían BC sería igual a BE más EC. Eso sería igual a AC, que de la misma manera está formado por dos segmentos, que serían el FC más el AF. Recuérdense que el orden de nombrar estos segmentos no es tan importante en estos momentos. Solo nos hace referencia dónde inicia y dónde finaliza un segmento. Inicia en A, finaliza en F. Entonces, ahora tenemos por la figura que el lado o el segmento BE es igual al FC, que son este de acá y este. Por lo tanto, los podemos anular y nos quedamos con la conclusión de que el segmento EC es igual al segmento AF. ¿Bien? Ahora sí, tenemos entonces o podemos ya afirmar que en la figura este lado, vamos a hacerle acá dos marcas para no confundir, este lado también es igual a este. Entonces ya tenemos el criterio de semejanza para demostrar que el triángulo sería BDE es semejante con el triángulo ECF. ¿Qué significa eso? Eso significa que aparte de estos dos lados que están aquí iguales y el ángulo que está igual acá también podemos nosotros afirmar ya, o ya lo demostramos, que el lado sería de E es correspondiente con el lado EF. ¿Ya? Ahorita, ¿qué hemos demostrado entonces? Hemos demostrado que el triángulo DEF como mínimo es un triángulo isósceles. Entonces nos falta trabajar en la demostración del otro lado. Vamos a seguir los mismos pasos. Entonces tenemos aquí demostrado ahorita que DE es igual a EF. Entonces seguimos los mismos pasos de acá, pero ahora con él, para no confundir, vamos a borrar esto de acá. Solo eso, con eso nos vamos a quedar y vamos a demostrar que ahora que el lado BE es igual al lado AD y que el ángulo B siempre es igual al ángulo A. Ya lo dijimos porque miren, 60 grados cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Repetir el proceso anterior, pero solo que ahora basándonos en este triángulo y este. Vamos a demostrar que AB es igual a AC, pero AB es AD más DB o BD. Y AC es igual a F más FC. Como en el caso anterior, los que nosotros podemos afirmar que son iguales son AD con FC. Por lo tanto, los podemos anular. Y nos quedaría la ecuación que BD es igual a F. Entonces, por el criterio de semejanza, lado, ángulo, lado, ya demostramos que este triángulo es semejante también
con este de acá. Entonces, concluiríamos que los triángulos BDE es congruente o semejante con el triángulo ADF. Entonces, ¿qué podríamos decir ahora siempre? Como ya demostramos que este mide 60, este mide 60, y que aparte de eso lo tenemos acá en el camino a la demostración, que los segmentos estos BD y AF son iguales. Ya lo teníamos acá. Parece que le habíamos puesto 2 marcas. Son iguales. Entonces, el otro lado también va a ser correspondiente, va a tener la misma medida. Entonces concluiríamos que el segmento DF también es igual, así como lo escribimos en el anterior, DF también es igual a DE. Por lo tanto, como ya tenemos que el segmento DE, DF y EF son iguales, el triángulo es equilátero.